Hola, ¿qué tal? Pues nada, empezamos el directo de la entrevista con la doctora em, Ana Lucía Ruiz Cabrera, que es obstetra. A ver si empezamos, a ver si se conecta. Está muy bien, sí. Si nos podemos conectar. Algunos problemas de poda o de batería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por conectarte con nosotros. A nosotros esta tarde, no sé qué hora es ahora en Colombia. Son las 12 del día acá en Colombia. Muy bien. Mira, hoy la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión entrevistarte porque como tengo muchísimas preguntas porque eres, bueno, te presento primero, ¿no? Eres, preséntate tú misma. Bueno, pues primero me parece delicioso y estoy súper emocionada de poder estar con ustedes hoy. Yo soy Ana Lucía Ruiz, soy ginecóloga y obstetra, soy consultora internacional en lactancia y BCLC, recertificada ya, y vivo en Bogotá, en Colombia. Entonces, pues Crianza me invitó hoy porque no hay tantos obstetras que se dediquen a hacer IBCLCs. Entonces, creo que esa es la razón por la que me querían por aquí. Sí, la verdad es que sí. Yo soy IBCLC desde hace, bueno, desde 2008 y la verdad es que también nos hemos encontrado con muchos casos, ¿no? de dificultades en la lactancia y y hemos visto, ¿no? Y en la práctica hemos notado la importancia del parto, ¿no? Y del trato, ¿no? Y todo esto. Pero antes de empezar, cuéntanos qué te llevó a ser obstetra y también a ser IBCLC. Am, yo creo que decidí ser obstetra porque durante la carrera sentí que uno podía tener una relación con las mujeres diferente. O sea, sentí que muchas veces la relación médico-paciente era muy distante y me pareció y al tener hijos como que volví, lo reafirmé que una relación cercana con el médico muchas veces logra hacer toda la diferencia dentro de la percepción de lo que es el parto, sea, o sea, como termine, pero que tú tengas la posibilidad de poder hablar con tu médico, o sea, que tu médico no sea una cosa, una persona inalcanzable que simplemente te está haciendo el favor de verte, sino que sea partícipe de todo el proceso. Entonces, por esa razón me volví obstetra. Eh, Porque además me encantan, o sea, me pareció, cuando entendí el primer parto, me pareció la cosa más emocionante del mundo y aún hasta hoy me emociona hasta las lágrimas cada vez que llega un bebé, me emociona muchísimo. Entonces creo que por más de que la vida me ha ido llevando y yo he querido irme muy a hacer lactancia solamente, creo que la esencia permanece ahí y la obstetricia le voy bajando un poco el ritmo porque acá en Colombia somos muy pocos consultores. En Colombia somos 37 IBCLC en todo el país. Entonces, pues creo que también es como un deber moral dedicarme un poco más a la lactancia, pero creo que no dejaré de ser obstetra nunca, Sí, nunca. sí. Ayer tuvimos una tutoría del curso que estamos dando para prepararse para el IBCLC, aunque la gente ahora se acaba de apuntar una chica de Ecuador, o sea, todo se puede Ujú. apuntar, ¿no? Pero ya estamos haciendo tutorías. Y ayer hablamos precisamente de la formación prenatal de las mujeres embarazadas y comentamos de que muchas veces las mujeres embarazadas, por mucho que les quieras hablar de la lactancia, no, su objetivo es el parto, ¿no? No recuerdan nada después. ¿Tú qué le dirías a una mujer embarazada en una conversación de ascensor? Para decir Sabes que algo. yo tengo una percepción bastante diferente. Yo pensaba que era así, eh, yo pensaba que era así y realmente desde la silla de obstetra,
Pues es muy lindo poder empezar en cada consulta a dejar una inquietud chiquita y empezar a vender desde el principio del embarazo, pues que el embarazo es un término relativamente corto, el parto, porque todo el mundo se prepara para el parto y el Sí, parto es un minuto de todos, el minuto más pequeño, el tiempo más pequeño de todos. Entonces siempre desde el embarazo me gusta consulta a consulta ir dejando por ahí sembradas dudas, sembrado como el, pero ¿por qué te preocupas tanto por el parto si el parto es algo momentáneo? Mira que la lactancia es de todo el proceso lo que más va a durar, prepárate, no sabes la diferencia que implica una mujer preparada en lactancia, una mujer que no lo ha hecho, porque siempre les vendo mucho que el parto, pues claro, para un parto hay que prepararse, porque por cuestiones culturales no lo estamos y no estamos preparadas para lactar tampoco. Pero el parto finalmente, como que muchas veces sucede contigo sin ti. O sea, tú simplemente arrancas un trabajo de parto de nueve y partos, pasó, y ya. Pero la lactancia sí es una conducta que nos vendían como algo que era instintivo y es totalmente aprendido. O sea, el instinto es no voy a dejarte morir de hambre, pero es totalmente aprendido y eso sí necesita ayuda, sí. ¿sí? Entonces trato como de, desde el control prenatal, de ir metiéndoles y a veces no son tan receptivas, pero llega un punto en que creo que de todo lo que repito y repito y repito, a veces la cosa funciona y las convenzo muchísimo de la importancia de tomar sesiones, por lo menos una antes del parto, porque lo que me doy cuenta y creo que lo que todos los consultores y asesores nos damos cuenta es que cuando uno como consultor ve a un paciente por primera vez, ya ve a la mujer y a su hijo, ya están afuera y ya se cometieron una cantidad de errores que cuando le empiezan a uno a contar el cuento, uno empieza a decir Sí. un problema tras otro. Y Ya se han puesto muchos tabuladores. Sí, con la consulta prenatal muchas veces uno logra acomodar para que pidan ayuda a tiempo o para que sepan qué es normal, qué no es normal, qué espero, qué no, porque no sé cómo funciona ya, pero acá muchas veces recibimos es la información de nuestras familias, que son las únicas personas con las que uno habla de lactancia, de eso era horrible, eso dolía espantoso, eso nunca pude, en esta familia nunca nadie ha podido alimentar a un bebé eh, exclusivo, entonces tú tampoco. Y uno se empieza a meter dentro de ese cuento de no voy a poder, esto es horrible, a mí me dijeron que me iban a sangrar los pezones durante 3 semanas y después mejoraba, pero yo no quiero pasar por eso. Entonces, cuando uno logra hacer una consultoría antes y durante el embarazo, me parece que empiezan a entrar un poco más organizadas y me gusta que no vengan solas, o sea, y casi siempre les digo como, ven a la consulta, pero ahora en pandemia, pero invita por Zoom a tu mamá, a tu suegra, a tu esposo, a tu pareja, a quien te vaya a acompañar, porque es que la lactancia es de tribu. La lactancia no es yo sola con mi bebé. Entonces a mí esas consultas multitudinarias que pues en pandemia no hacemos, las hago virtuales y me parece que funcionan súper bien porque lo que la mujer no se acuerda, entonces el otro se acuerda. sí, Y entre todos van armando el rompecabezas y ya uno no ve tantos errores que se pudieron haber cometido que son difíciles de solucionar. sí, sí. Lo que he visto es que las cifras en Colombia he visto de que tenéis unas tasas de cesáreas muy altas y que además van creciendo. ¿Por qué crees que está creciendo estas cada vez más? Y bueno, en gran parte, en mucha Latinoamérica, las tasas de cesáreas son mucho más grandes de lo que pide Hay, Colombia. hay un tema cultural importante, pero que en los últimos años realmente
como que estábamos viendo que echaba un poco para atrás, o sea, los números estaban empezando a mejorar. Ujú. Llega esta pandemia loca y empiezan una cantidad de miedos asociados a los que uno ya trae cuando está embarazado. De, ¿y si no puedo estar acompañada? ¿Y si resulta que me sale la prueba positiva, entonces qué hago? Y si, ¿no? Entonces empieza la cosa de mejor prográmame, de yo no me quiero quedar en el hospital, o sea, cómo así que va a estar en trabajo de parto 2 días? No me quiero quedar en el hospital, más bien opérame para poderme ir mañana para mi casa. Entonces, yo creo que este minuto, o sea, este año que llevamos ya, no creo que sea el momento para poder decir si realmente las tasas de cesárea están aumentando dramáticamente porque lo estemos haciendo culturalmente mal, sino creo que este es un momento como muy, muy complicado, pero a mí sí me parece que hasta febrero del año pasado los números estaban mejorando. ¿Sabes si las tasas son iguales si es adolescente o es joven o es mayor de 35 años? ¿Tiene algo que ver con la edad? Cada vez más mujeres se empiezan a embarazar mucho más tarde en la vida. Entonces cada vez tenemos mujeres de 40 a 42 años que están embarazadas por primera vez. Entonces claramente no es lo mismo estar teniendo tu primer hijo a los 25 o 30 años a estar teniendo tu primer hijo a los 40, 42 después de un in vitro o de quién sabe cuántos intentos. Entonces eso también empieza a hacer que la angustia y la ansiedad que genera un embarazo pues sea mucho mayor. ¿Mm? Entonces creo que hay una cantidad de circunstancias alrededor de esto porque Latinoamérica tiene muy mala fama en términos de tasas de cesárea, pero creo que muchas de esas cesáreas, primero son cesáreas anteriores, y hasta que no logremos bajar las tasas en primer parto de porcentaje de cesáreas, pues de ahí en adelante las tasas son muy difíciles de bajar. ¿Sabes si Eh, o sea, por la cantidad de cesáreas que tenéis, podéis analizarlo y ver si realmente es la cesárea tiene una implicación o es algo adicional de la cesárea, la separación y todo eso? exacto, entonces, pues finalmente hay una clasificación hoy en día de como el tipo de cesárea, entonces ya no hablamos tanto de el porcentaje total de cesáreas, sino se mira cuál fue la razón de la cesárea y lo que más pesa pues son las cesáreas de primeros bebés, ¿no? Eh, Porque no es lo mismo que tú tengas una tasa del 70% de cesárea cuando el 99% de tus bebés fueron gemelos, fueron cesáreas anteriores, fueron bebés con restricción de crecimiento, fueron bebés que Claro. tenían una razón de peso para terminar en una cesárea, a un sitio donde todos son de bajo riesgo, que uno dice, pero pues no funcionaría, ¿listo? Entonces sí, pero las cesáreas tienen ciertas implicaciones en términos de lactancia y de éxito de lactancia, y uno encuentra, y precisamente ayer estaba yo buscando de nuevo estudios sobre el impacto de la cesárea en la lactancia, en el inicio temprano, en el mantenimiento, pues en lactancia exclusiva, en el mantenimiento de la lactancia a largo plazo. Y todos los estudios que uno encuentra dicen que las mujeres que van a cesárea programada tienen tasas de lactancia más bajas. Pero, y me llamó la atención, casi ningún estudio habla de en qué circunstancias transcurrió la recuperación y el posparto inmediato de esas mujeres.
Entonces, hasta hace un tiempo y en la época en que estaban publicados esos estudios, que eran clarísimos a favor del parto en términos de lactancia, las mujeres tenían una cesárea y los bebés se iban a la sala de pediatría y hasta que no pudieran mover las piernas, no les devolvían a su bebé. Entonces estas mujeres podían estar 1 hora si les iba bien, o 6 horas sin poder tener a su bebé, porque por alguna razón uno con las piernas era que alzaba a los bebés. Sí, o sea, no tiene mucho sentido. Pero había una separación larguísima y el control de dolor de hace 10 años versus hoy, después de una cesárea, es completamente diferente. Entonces, yo creo, y yo trabajo en un hospital donde hace ya varios años empezamos un protocolo súper estricto y súper lindo, y tal vez es lo que más orgullosa me tiene a mí de estar donde estoy, de un piel a piel en cesárea para niños sanos. Eh, y logramos piel a piel en los niños sanos, tanto en parto como en cesárea, 2 horas ininterrumpidos. Y después ya entran, se visten, pero la hora, e incluso nos vamos a las 2 horas iniciales, los bebés están con sus mamás. Y hay unos protocolos diferentes de manejo de la analgesia de la cesárea que hace que durante esas primeras 24 horas que yo tuve una cesárea hace 14 años y tuve otra después hace 7, y veo ahora las mujeres y digo, a mí, ¿por qué no me tocó eso? Las primeras 24 horas, yo me acuerdo que uno no podía ni siquiera pensar del dolor. Entonces, si uno había estado separado del bebé durante 2 horas o 6 horas, y además no se podía ni siquiera mover y estaba muerto del dolor, pues ¿quién iba a amamantar? ¿Sí? Hablando con un doctor que había ideado una cesárea diferente, que no se cortaba tanto y se cosía de una manera diferente, ¿no? Sí, para tratar de reducir el dolor, pero entonces el impacto del dolor es súper importante y el hecho de poder sentir que puedes cuidar a tu hijo. Pero el impacto más grande es la no separación. Entonces yo estoy completamente segura que si corriéramos un estudio hoy en día con hospitales y se podría hacer un estudio multicéntrico, y yo siempre he dicho que al ser IBCLC es como deberíamos aprovechar que estamos regados por el mundo para poderlo hacer, podríamos hacer estudios multicéntricos en hospitales que tienen piel a piel inmediato e inicio temprano de lactancia en los bebés sanos contra los que no lo tienen. Y estoy segura que ahí la diferencia va a ser completamente a favor del inicio temprano, más que del parto o cesárea. Sí, yo creo que la historia creo que es de, uno de ellos es Harman, ¿sabes? Peter Harman, el de Australia, y hay un estudio muy interesante que dice que ya ni si es una cesárea programada, es decir, que ya que la mujer ni se ha puesto de parto, ¿no? O sea, que hay diferentes tipos de cesárea y podrías pensar que una cesárea programada, pues podría haber más posibilidad que ni la madre ni el bebé estuvieran maduros, ¿no? Para poder lactar incluso. Y en este estudio dice de que a los 21 días con el apoyo adecuado no hay diferencia. Pero claro, es eso, ¿no? El apoyo. Una de las cosas que también me preocupa es el tema de los antibióticos, ¿no? Que no sé si en todas las cesáreas vosotros dais antibióticos o sí. Sí. Y en algunos partos también que tengan pues el En estreptococo B. partos, en partos solamente si hay un estreptococo B. Sí. Y finalmente todos sabemos que el uso de antibióticos induce unos cambios en la microbiota importantes, pero como todo en la vida, nada es blanco o es negro. Y entonces muchas veces dicen, yo lo oigo mucho como, pero ¿para qué les van a poner antibióticos si es que el riesgo de que el bebé realmente tenga algo con un estreptococo no es tan alto?
Pero es que cuando es tu hijo el que se fue para una unidad de recién nacidos porque tenías esa infección y no pudo estar contigo los primeros días de vida por eso. O sea, yo creo que hay ciertas políticas que no se deben tomar en base a porcentajes de riesgo, sino a que ninguna mujer tenga que pasar por eso. Entonces, ninguna mujer debería pasar por que su hijo se fue a una unidad de recién nacidos porque tenía un estreptococo que todo el mundo sabía que tenía y hizo una dificultad respiratoria y terminó allá. Ninguna mujer debería pasar por una cesárea que por más de que uno limpie, es un procedimiento limpio contaminado. Entonces, no le pongamos antibiótico para que el bebé no se le dañe la microbiota, pero entonces después hospitalicemos a la señora con una infección de sitio operatorio, una sepsis, donde va a terminar separada de su bebé de nuevo. Entonces, como que yo creo que uno tiene que encontrar como la justa medida y tratar de reducir el riesgo de que esas complicaciones pasen. Porque usualmente la pelea es, ay, pero eso no le pasa a todas, ¿no? Pero ¿y si eres tú? ¿Qué van a hacer entonces las mujeres que ya saben que van a tener una cesárea, pues por lo que tú dices, ¿no? Porque no me gusta decir porque hay una cesárea anterior, porque yo he acompañado a muchas Sí, mujeres. hay partos después de cesárea y funcionan súper bien, Sí, pero, pero no sé, pues por lo que por sea, alguna razón ¿qué, programada. qué dirías a esta mujer para que tuviera más posibilidades de una lactancia exitosa? Yo estoy completamente segura que el acompañamiento, el inicio temprano de la lactancia y el correcto control del dolor en el posoperatorio logran que el éxito de la lactancia esté prácticamente asegurado en una mujer que quiere hacerlo. Porque también nosotros los IBCLC muchas veces partimos de la sensación que todo el mundo quiere y no todo el mundo quiere. O puede quererlo, y otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, no, yo sí quiero amamantar y yo sí quiero lactar exclusivo. Y cuando tú empiezas a explicarle qué implica amamantar a libre demanda, empiezan a abrir los ojos como diciendo, no, ¿cómo así? ¿No voy a poder dormir de noche? No. ¿Cómo así? ¿Cómo así que se va a despertar cada hora de vez en cuando? No, 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 yo necesito que me aguante 3 o 3 horas, 3 o 4 horas porque es que yo no soy persona si no puedo dormir. Entonces tú dices, aquí nos faltó educación muy dura de las mujeres antes de incluso embarazarse, porque es que una vez tú ya te embarazaste, ¿ya qué? Pero muchas ya con 35, 36 semanas encima, ay no, yo no sabía que eso era así. No, yo sí prefiero darle un teterito de noche porque para que mi esposo me ayude, porque no, yo no voy a poder. Entonces, en una mujer que sí quiere, se logra usualmente. Pero no te da la sensación esta de que hay una, a nivel de la calle, ¿no? A nivel de conocimiento general, ¿no? De lo que se ve en la televisión, en las películas, en todas partes. En total es lo mismo leche artificial que leche materna, ¿no? Y que por eso prefiero dormir, como es lo mismo, prefiero dormir, ¿no? Que no hay un conocimiento de que realmente una cosa es algo vivo, ¿no? Que estás ayudando a crecer a tu bebé y en cambio lo otro, estás ayudando a que tu bebé tenga peor salud durante toda su vida. Y esta información no llega, ¿no? Esta información no llega y todos los que trabajamos en lactancia como que tratamos de llevarla, pero yo a veces digo, nos toca encontrar una forma diferente de hacerlo porque llevamos años diciendo lo mismo, pero la industria gana. Y yo a veces digo, tenemos que inventarnos alguna manera diferente para hacerle a la gente entender que no es lo mismo, que la fórmula, estoy de acuerdo, la fórmula puede salvar vidas, claro que sí. Y una de las cosas que yo creo que los IBCLC tenemos es que así nos digan fanáticos de la lactancia, no lo somos. Y nosotros mismos somos los primeros que si un bebé de verdad necesita una fórmula, somos los primeros en que lo preparamos y le decimos, mira, tómalo porque es que se va a enfermar.
pero, pero siempre a los que trabajamos en lactancia nos tratan como si fuéramos unos fanáticos religiosos, unos fanáticos de la lactancia, que no pudiéramos reconocer que la fórmula existe y que no vamos a formular una fórmula nunca. Pero lo que sí es inaudito es que todavía existan pediatras. Es más, pocos pediatras le dicen a una mujer es que tiene que tratar de quitarle la fórmula porque no es lo mismo. O pocos dicen definitivamente, ven y usamos todas las estrategias que tengamos para que tú puedas seguir amamantando con leche tuya. Si tu bebé no succiona, ven, te enseño a sacarte leche para que tengas para completarle mientras puede crecer mejor. No, la solución más fácil es, ve y compra este tarro de leche y vete, chao. Entonces, hasta que no logremos que los médicos, y eso lo hemos hablado mucho en nuestro recién hecho ACLAM Colombia, hasta que no encontremos que los médicos nos convencemos de lo que es obvio y que no es lo mismo la leche de mi mamá a la leche de vaca que está entre un tarro, a la que le mezclaron una cantidad de cosas para hacerme creer que eso era lo mismo, pues las pacientes van a seguir encontrando una cantidad de barreras donde la dula o la partera o la ginecóloga loca les dice que no es lo mismo, pero el pediatra, que es el que más peso tiene, les dice que eso da lo mismo y que no importa. ¿A quién le creen más? Están encontrando como barreras, ¿no? Lo que decías. Estaba pensando en Brasil, ¿no? Que tienen el test de la lingüiña, ¿no? Que le hacen a todos los bebés al nacer, miran, ¿no? Si tiene frío, que puede ser, pues, usar una anquilosia, ¿no? Un problema de succión imperante, ¿no? Para el bebé. Y en Colombia tenéis muy buenos fonoaudiólogos, ¿no? Yo misma he Sí. entrevistado a más de uno. Em, ¿Sabes si hay algún plan o si se está pensando o si ya estáis haciendo en algún hospital en Colombia algo parecido a esto, antes de la lingüina, mientras la mayoría está en el hospital? Realmente algunos de los hospitales, bueno, muchos hospitales en Colombia están tratando de buscar la certificación que nosotros llamamos IAMI integral, eh, que ayuda un poco en la formación de todo el personal en lactancia. Muchos hospitales usan la escala modificada del Latch para tratar de saber a qué pacientes necesitas ver con más rigor y a cuáles simplemente vas y les solucionas un par de dudas y listo. Pero en nuestro país eso es una barrera muy dura porque la lactancia no está cubierta por la seguridad social. O sea, dentro del papel está que todos los hospitales tienen que tener a alguien que apoye en lactancia, que trabajan en la población materno-infantil, pero lo único que dice el papel es que tienen que tener formación en lactancia, pero la formación en lactancia no en ninguna parte dice de tantas horas y es obligatorio, no es como nosotros que tenemos que tener las 1000 horas de práctica, más las 90, más todas las credenciales y que cada 5 años tienes que recertificar. No, esto es, vaya y hace un cursito, tráigame el certificado del cursito que ni siquiera sé si hizo caso, si oyó, si estudió, si aprendió, y entonces hágale maneje a todas las embarazadas de aquí. Porque para un hospital pagar un auxiliar de enfermería a la que le pagaron un curso de 3 horas o 20 horas de lactancia, que todo el mundo dice, wow, 20 horas, todos sabemos que 20 horas no es nada, nada. Y que no le ha puesto un dedo encima a una paciente nunca para asesorarle en lactancia, y ya porque tiene un cartón de X sitio, ya está certificada para manejar a toda la población materno-infantil. Y al hospital le sale mucho más barato que contratar
a un pediatra o a un ginecólogo o a un médico familiar o a una enfermera IBCLC que puede guiar a todo un equipo. ¿Y comentabas que has creado ahora una nueva asociación? Háblame un poco. Eh, Llevábamos muchos años tratando de armarla, pero éramos muy pocos y estábamos como regados por todos lados. Y ahora, para el Día Mundial del IBCLC, unos días antes dijimos, bueno, ya no más, ya empecemos a hacer lo que tenemos que hacer, porque la única forma que sentimos que podemos tener algo de peso para poder ayudar a cambiar las políticas de salud pública del país es conformar una asociación unida que trabaja al mismo lado y que todo el mundo empuja a lo mismo, porque de nada sirve. Hay un gran grupo que son profesores universitarios y creo que ahí está como la cerecita del pastel donde uno tiene que lograr formar gente, pero de nada sirve que cada uno de nosotros esté en su consultorio particular viendo sus pacientes y no pueda replicarlo ni pueda lograr que en los hospitales grandes las cosas cambien. Cuando te vuelves una asociación, ya empiezas a tener un peso diferente porque ya no es individualmente los 37 IBCLCs diciendo una cosa, sino ya empiezan a decir, primero, ya empiezan a saber qué es un IBCLC, porque es que aquí, si tú preguntas, yo puedo jurar que el 90% de la gente no sabe qué es un IBCLC. Tú dices y lo miran a uno con cara de, ¿tú hiciste qué? ¿Sí? Y incluso desde el gremio médico y dentro de mis colegas, con el tiempo la cosa ha cambiado, pero muchas veces me decían, ¿que tú vas a hacer qué? Pero eso es de enfermería, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre cambiar de esta manera y cómo se te ocurre, incluso alguien hace muchos años me dijo, pero que no se le vaya a olvidar operar, ¿no? Porque pues es que un ginecólogo con semejante formación para después terminar dedicándose a su hobby, que es la lactancia. Entonces uno no hace sino recibir esos comentarios como que dice, wow, o sea, estamos todavía muy atrás cuando tú tienes que explicar que la lactancia no es solo de una enfermera que hizo un cursito, sino que hay una especialidad completa que se dedica a eso y que tiene que dar cabida y que cambiamos de la percepción de la lactancia de muchas mujeres. No, y que cuando lo que dices, que cuando te pones a estudiar sobre la lactancia, yo digo que es un poco como lo que dicen los países americanos, el rabbit hole, ¿no? El agujero de conejo blanco que de repente ves un mundo entero no sé, hace una conferencia sobre la posición de la leche materna y ya he dado una conferencia similar, pero me la preparé más porque era para Gol y ostras, es que bueno, no me dio tiempo durante una hora y ya bueno, que no tuve tiempo para estudiar todo lo que había visto de todo lo que se estaba descubriendo, ¿no? Pero es algo impresionante, pero hay algo que se me ha acabado que de la misma manera que hay pues, una especialidad de cardiología pediátrica, ¿no? De traumatología pediátrica, ¿tú crees que nuestras hijas verán una lactancia, una especialidad médica de lactancia? Yo sueño que sí. Sí, bueno, soñar sí. Estoy segura que sí. Y si seguimos empujando por el camino y si nos seguimos metiendo a ir lentamente enseñando y cambiando que el gremio de la salud simplemente sepa de lactancia por lo que lactó o lo que oyó en un pasillo, sino que lentamente vayamos metiéndonos dentro del currículum de medicina, de psicología, de enfermería, de nutrición. Cuando uno lentamente empieza a meterse, yo estoy seguro que va a haber un punto donde va a haber una especialización completa porque es que es lo que tú dices, o sea, es un tema que todo el mundo asume que es algo súper superficial y realmente sí se necesitaría una especialización completa en esto.
Otra de las cosas que quería preguntarte es que he estado investigando y he visto que el porcentaje de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses que tenéis en Bogotá es más del 45%, o sea, es casi lo que dice la OMS. Pero es en Bogotá, en el resto del El país no resto es. del país es bajito, sobre todo la costa es muy baja. Ujú. Eh, Bogotá, sí, Bogotá no está mal, vamos bien, pero creo que es muy en base a mamás inquietas. Vale. La pregunta Porque era esa. lo lindo de lo que estamos haciendo hoy es que hoy en día si tú quieres información y tienes acceso a redes sociales y tienes acceso a un internet, tú encuentras quien te ayude. Y chistosamente creo que a todas nos ha pasado que nos contacta gente de nuestro país y de la ciudad donde estamos, pero de vez en cuando a uno le escribe gente de, creo que, mejor dicho, de un lado que tú dices, pero ¿cómo me encontré? ¿Por qué me está buscando a mí si allá al lado tiene una cantidad de gente? Pero esto es lindo que todo el mundo y que las mujeres y las familias que tienen acceso a el internet puedan encontrar apoyo y puedan encontrar información en otras partes, ¿no? Entonces bueno, yo creo que hay muchas políticas que han ayudado a aumentar las tasas de lactancia exclusiva y las tasas de continuación de lactancia. El piel a piel, los hospitales amigos de los niños, el IAMI, pero yo sí tengo que reconocer que estoy completamente segura que en gran parte de esos números se deben a las mujeres que han decidido no dejar que las experiencias familiares anteriores o las recomendaciones que hacemos o dejamos de hacer los médicos alteren su deseo de amamantar a sus hijos. Muy localizado en Bogotá, entonces. Sí, o sea, los otros sitios y las otras ciudades han ido aumentando un poco. Y la otra cosa es que también las políticas empresariales han ido cambiando. Entonces, antes cuando tú tenías una licencia de maternidad más corta, en Colombia son casi 4 meses, pues tú ni siquiera alcanzabas a establecer lactancia bien hecha cuando te tocaba irte. Y pues tú ibas a trabajar y nadie te daba permiso o era mal visto que tú estuvieras parando a sacarte leche porque es que qué poco compromiso con el trabajo. En cambio, creo que no es, o sea, no está perfecto y como siempre nos falta un millón de cosas, pero las mujeres hoy en día saben que pueden amamantar en la oficina o que pueden sacarse leche y como yo siempre les digo, no se sientan culpables, o sea, están es manteniendo la producción de comida para sus hijos para que sobrevivan. No salieron a fumarse un cigarrillo, no salieron a meterse a Instagram, o sea, entonces a veces cuando les digo eso les digo, a ver, ¿tú crees que todos tus compañeros de trabajo se sientan enfrente del computador desde que llegan hasta que se van y no se meten a Instagram y no se meten a Facebook y no se van a fumar y no se van a tomar tinto? Mientras que tú paras y te vas a sacarte leche. O sea, los que están haciendo lo que no deben son ellos, tú no. Entonces, lentamente el cambio de pensamiento se va viendo y es lindo. Es lindo ver que las empresas también empiecen a entender que no solo es bueno para esa mujer y su hijo, sino que es bueno para ellos. Porque cuando una empresa empodera a una mujer y la patrocina la lactancia de su hijo, primero la mujer queda súper comprometida, o sea, queda como diciendo, wow, esta gente de verdad me dejó hacer lo que yo quería. Y segundo, sus bebés se enferman más, o sea, eso está absolutamente claro que el ausentismo laboral reduce de una forma dramática cuando uno sigue trabajando, o sea, vuelve a trabajar, pero sigue amamantando a sus hijos. ¿Cuáles son las más habituales si te encuentras con el BCDC? No te oí.
¿Y cuáles son las consultas más habituales que te encuentras como IBCLC? Que decías que ahora haces más trabajo de IBCLC que no tanto de obstetra. Em, lo que más encuentro es, no tengo leche suficiente o tengo dolor. Y muchas veces es tengo dolor y son bebés de 3 meses. Y tengo dolor desde el día 1 y uno dice, ay no, ay sí, qué dolor. O sea, ¿cómo así que tienes dolor hace 3 meses? Porque ojalá le llegaran a uno al segundo o tercer día con un tengo dolor y no tengo leche. Pues ojalá no pasara, pero si al tercer o cuarto día te llegan así, pues tú tienes mil cosas para hacer. Claro, claro. Pero cuando ya han, aquí en Colombia le decimos estar toreado, porque han ido donde 1000 personas, las han visto 1000 otras, les han dado cada una recomendación diferente, pero tú llevas 3 meses con dolor cada vez que pegas a tu hijo, pues ya cuál lactancia feliz ni cuál nada, ¿sí? O sea, yo siempre he dicho que uno le apunta, como IBCLC debería apuntarle a lactancia feliz, no importa cuál sea el apellido, mixta, exclusiva, diferida, no importa, pero que te haga feliz, no a expensas de el dolor y la sanidad mental de una mujer. Es que a veces uno las ve absolutamente agotadas, que no pueden parar de llorar de la frustración, y eso nunca debió pasar. Pero esos dos son los motivos de consulta más frecuentes. Eh, y dentro de eso pues está absolutamente todo, pero usualmente, casi siempre cuando llegan solas, llegan por eso, o por dolor, o porque tienen poca leche. Cuando llegan remitidas de los colegas de uno, ya uno sabe, cuando a mí me llaman a decirme, Ana, ¿será que me puedes ver una paciente? Ya digo yo, Dios mío, ¿quién sabe qué pasó aquí? Entonces es la paciente que lleva 4 o 5 mastitis encima, que ya le hicieron un drenaje de un absceso por aquí, otro drenaje, otro absceso por allá, y uno como que dice, pero ¿por qué no la podían mandar cuando era más fácil? ¿No? Ya para acabar, vamos a un plato, no sé si se me oye bien. Ahora sí. ¿En qué casos, por ejemplo, pues un síndrome, un shock, ¿no? Una fertilización in vitro, casos así más complicados de prenatales que ya sabes que puede haber algún problema, ¿cómo los tratas? Esa parte es súper importante. O sea, por un lado es la aproximación prenatal a la consulta de lactancia, hace que las mujeres tengan expectativas más aterrizadas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Porque cuando tú nunca le has preguntado a una mujer que está embarazada ahorita, no es lo mismo embarazarse espontáneo a los 30 que embarazarse por un in vitro a los 42, con un óvulo donado, con X. No es lo mismo ser una mujer absolutamente saludable a tener unos ovarios poliquísticos desde que se desarrollaron a los 12 años. No es lo mismo la mujer hipotiroidea mal controlada de siempre o la mujer que ha tenido cirugías de reducción mamaria, pexias mamarias, que ha tenido cambios de prótesis y pexia, ¿no? Porque aquí en Latinoamérica es muy común la cirugía plástica. Y aunque hay muchas que uno sabe, y usualmente las mamoplastias de aumento no tienen mayores implicaciones en términos de lactancia, por un lado sí pueden afectar en algo la sensibilidad del pezón y eso puede romper un poquito como todo el eje completo, pero usualmente eso se puede resolver bastante bien. Pero una mujer que tenía unos senos tubulares inmensos, separados, que tuvieron que hacerle a los 18 años una pexia con implantes, que le quitaron el 50% de la glándula que tenía, pues tú no le puedes decir, cuando nazca, pégalo, 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 que eso fijo te va súper bien. No le vayas a dar fórmula por nada del mundo.
porque tú no le puedes jurar a esa mujer que va a poder hacerlo. A veces, ya hace mucho rato no me pasa, pero hace un tiempo, me llamaron corriendo del hospital a una valoración de lactancia urgente, porque la señora llevaba un día en el hospital y no podía amamantar. Y yo, ok. Y voy y la miro y la señora tenía un antecedente de una cirugía de reducción mamaria y había tenido una complicación de una necrosis de la areola y el pezón, o sea, no tenía areola y pezón, y su médico no se dio cuenta durante todo el control prenatal y pasaron más de 24 horas y nadie, y todo el mundo, pégalo, pero pégalo ¿en dónde? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que no pueden pasar. O sea, durante el control prenatal uno tiene que examinarle los senos a sus pacientes. Y si resulta que uno tiene una paciente que es hipotiroidea, que tiene ovario poliquístico, que es un in vitro y que además tiene unas cirugías mamarias múltiples, pues tú no le puedes decir, te va a ir regio. No, tú lo que tienes que decirles, mira, tienes una cantidad de factores de riesgo que pueden hacer que esto sea difícil, no te frustres, vamos a poner a tu bebé frecuentemente, vas a estimularte y vamos a mirar hasta dónde llegamos. Pero uno a todas las pacientes no les puede vender el todas podemos lactar. Pues sí, casi todas podemos lactar y casi todas podemos hacer la leche que nuestros hijos necesitan, pero no todas podemos hacerlo. En la extracción antinatal de leche. Nosotros, bueno, acá en Colombia no la usamos mucho. Me parece que tiene una cabida muy interesante en pacientes diabéticas, porque pues estos bebés están, sobre todo diabéticas descompensadas, porque estos bebés están acostumbrados a unos rangos de azúcar altísimo, entonces nacen y terminan con el azúcar súper bajita. Pero el problema que tenemos es que aquí, dentro de los hospitales que yo conozco y en los que he estado, tú no puedes entrar leche al hospital que trajiste de otro lado. Entonces, si yo me empiezo a sacar leche antenatal y la tengo en el congelador de mi casa y voy a ir al hospital, si llego al hospital con mis jeringuitas, Sí. me van a decir, señora, usted no puede usar esto aquí. ¿Y por qué? Porque hay un grupo, porque pesa mucho la opinión de los comités de infectología y entonces el hospital no puede responder por cómo se sacó la leche esa mujer y entonces si el bebé se enferma legalmente para el hospital es súper complejo y todavía no se ha creado la cultura de que eso se pueda hacer, ¿no? Entonces, primero es muy raro encontrar pacientes diabéticas descompensadas hoy en día, gracias a Dios, no tantas. Sí, no, me refería en Pero casos así muy concretos, ¿no? en casos muy concretos uno podría pensar en usarlas. Pero como te digo, en términos del uso de esa leche dentro del ámbito hospitalario, habría algunos hospitales dispuestos a hacerlo, pero la gran mayoría de los hospitales que yo conozco no van a recibir la leche de afuera. Laura nos pregunta que cómo podemos explicarle a una madre que es mejor una lactancia mixta a ninguna. Ah, esa siempre funciona, porque es que resulta que cuando tú logras explicarle a una mujer que no todo el mundo puede lactar, porque es que esto, lidiar con la frustración que genera el yo sí quería y no pude, y estuve asesorada de la mejor manera, y de verdad es que, ¿qué hago si no me sale? ¿Sí? ¿Qué hago si no puedo? Pero tú le empiezas a explicar que no es lo mismo tomar el 100% de leche de fórmula a tomar un
20% de leche de mamá y 80% de fórmula, sino que en lo que sea de volumen que logre en el día sacarse, su cuerpo le está poniendo una cantidad de información y de defensas a ese bebé y que sigue valiendo la pena a pesar de preparar teteros y teteros y teteros, sacarse 2 onzas en el día para darle y entonces esa peleadera con el extractor, uno dice, pero si le estoy dando tanta fórmula, ¿ya para qué? Cuando tú le explicas que es un tejido vivo, que cambia, cuando yo usualmente cuando esas mujeres no quieren o tienen pereza, les explico que cuando su bebé se pega al pecho, el bebé le presenta a la mamá si está enfermo de algo para que a través del pezón y de los conductos entre toda esa información y la mujer haga las defensas y se las pase al bebé. Usualmente me miran como, wow, ¿en serio? Y entonces ahí es donde uno dice, claro, y por esa razón, si tú pegas a tu bebé, aunque sea 1, 2 o 7 veces en el día, así le estés complementando el resto de las tomas, pues tu cuerpo va a hacer lo que tu bebé necesita. Entonces muchas veces así logra uno explicarles por qué es mejor seguir dándole, así sean volúmenes pequeñitos, pero algo de leche de mamá, a solamente darles fórmula, porque es que de verdad no es lo mismo, o sea, tenemos que partir de la base que la leche de tarro no es lo mismo que la leche de mamá. Y eso no lo puede negar nadie, nadie. Más gracias, doctora. Solo comunicarnos, pues eso, que tenemos el curso de crianza donde hablamos precisamente de esto, ¿no? A nivel bioquímico. También Laura, por ejemplo, que ha hecho otras sesiones, habla también de toda la leche artificial, ¿no? Los diferentes tipos de leches artificiales, que no es la misma una que otra. Y yo hablo pues también de los oligosacáridos de la leche materna, que me gusta Que hablar. es una magia maravillosa. Es impresionante, es impresionante. Yo cada vez cuanto más aprendo, más maravillada estoy, ¿no? de la leche, es algo impresionante. Pues nada, muchísimas gracias, doctora, ha sido todo un placer y nada, y gracias. No se me ocurre nada Muchas más. gracias por invitarme, me encantó hablar contigo un ratito. Perfecto. Muchísimas gracias, que vaya muy Que bien. estés bien, chao. Adiós.